Durante 18 años, mi nombre fue un eco en una casa llena de ruido. Mi presencia, una sombra en las fotografías familiares. Para ellos, yo era un fantasma conveniente, una existencia que se reconocía solo por obligación, un espacio vacío en la mesa que se llenaba con el brillo de mi hermano. Hasta el día del incendio. El día en que la única persona que podía atravesar el humo y el fuego para sacarlos era el fantasma que habían pasado toda una vida ignorando. Mi vida antes del fuego no era infeliz en el sentido tradicional. No había gritos dirigidos a mí, ni castigos injustos. El abuso que sufrí era más silencioso, más insidioso. Era un vacío. Era la ausencia de mirada, la falta de pregunta, la certeza de que mi existencia era secundaria, un apéndice a la verdadera historia de nuestra familia, la de Mateo. Mateo era el sol. Mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, era brillante, carismático y talentoso. Cada pared de nuestra casa era un santuario a sus logros. Trofeos de debate, medallas de natación, cuadros que pintaba con una destreza impropia de su edad. El sonido de su piano llenaba la casa desde el amanecer hasta el anochecer, una banda sonora constante para su grandeza. Mis padres, Elena y Ricardo, no eran malas personas, simplemente estaban hipnotizados. Orbitaban alrededor de Mateo, su orgullo y su propósito. Sus conversaciones giraban en torno a sus próximas competencias, sus calificaciones perfectas, las prestigiosas universidades que se pelearían por él. Y yo era la luna pálida en su cielo diurno, invisible. Mis logros eran pequeños y silenciosos en comparación. Un 10 en literatura, un poema publicado en la revista escolar, el papel principal en una obra de teatro del instituto. Recuerdo la noche del estreno. Les había dejado las entradas en la mesa de la cocina con una nota escrita con mi mejor caligrafía. Me encantaría que vinierais. Durante toda la obra, mi mirada se desviaba hacia los 2 asientos vacíos en la tercera fila. Después, cuando llegué a casa con el corazón hecho un nudo, los encontré en la sala de estar, viendo un video de la última competencia de natación de Mateo. «Ah, Sofía, ¿qué tal te fue?», preguntó mi madre sin apartar la vista de la pantalla. «Bien», susurré. Las entradas seguían en la mesa. No las habían tocado. Esa noche aprendí a tragarme mis triunfos como si fueran ceniza. Aprendí a no esperar, a no pedir. Me convertí en una experta en autosuficiencia, una maestra del silencio. Me movía por la casa con la ligereza de alguien que no quiere molestar, que no quiere ocupar espacio. Comía sola, hacía los deberes sola, celebraba mis cumpleaños con una magdalena y una vela en la soledad de mi cuarto. Ellos nunca lo notaron, o si lo hicieron, nunca lo mencionaron. Yo era funcional, no causaba problemas, y eso era suficiente. La invisibilidad se convirtió en mi armadura y mi prisión. Me protegía del dolor agudo del rechazo directo, pero me carcomía por dentro con la corrosión lenta de la indiferencia. Empecé a preguntarme si realmente existía fuera de mi propia conciencia. Si un árbol cae en un bosque y nadie está para oírlo, ¿hace ruido? Si una hija vive en una casa y nadie la ve, ¿es real? La ruptura definitiva, el momento en que el cristal de mi esperanza se hizo añicos, llegó el día de mi graduación de bachillerato. Era un día importante, un hito. Ingenuamente, una parte de mí todavía creía que este momento, este logro innegable, sería diferente. Les hablé de ello durante semanas. «Es el viernes a las 6», repetía, como un mantra. «Claro, hija, claro que estaremos allí», decía mi padre, dándome una palmada distraída en el hombro mientras leía un correo sobre las becas de Mateo. El día llegó. Me puse el vestido que había ahorrado para comprar. Me peiné con un cuidado que nunca antes había puesto. Me senté en el auditorio con mis compañeros, mi corazón latiendo con una mezcla de pánico y una estúpida, terca esperanza. Busqué sus rostros entre la multitud. Fila tras fila de padres orgullosos, sonriendo, saludando, sosteniendo cámaras. Pero los asientos que yo buscaba estaban vacíos. Pasó la ceremonia. Mi nombre fue llamado. Caminé por el escenario, recogí mi diploma y volví a mi asiento, con la mirada fija en esos 2 espacios vacíos que gritaban más fuerte que todos los aplausos. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio.
Encontré una nota en la cocina. Sofía, lo sentimos muchísimo. A Mateo le surgió una entrevista de última hora por Skype con un comité de admisiones de Yale. Era una oportunidad única. Ya lo celebraremos contigo. Con cariño, mamá y papá. Lo celebraremos. Una promesa tan hueca como el resto. Miré la nota, las palabras borrosas a través de mis lágrimas. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La armadura de la invisibilidad se había vuelto demasiado pesada. No era protección, era un ataúd. Esa noche, empaqué una maleta con lo poco que sentía mío. Unos cuantos libros, algo de ropa, el diploma que ahora se sentía como un certificado de mi propia inexistencia. Dejé una nota muy corta en mi cama. Me voy. No esperaba que la encontraran pronto. Quizás notarían mi ausencia en un par de días, cuando la ropa sucia no se lavara sola. Salí de esa casa y no miré atrás. El mundo exterior era aterrador y abrumador. Me mudé a un pequeño apartamento en el otro extremo de la ciudad, un lugar con paredes finas y un olor perpetuo a humedad. El silencio aquí era diferente. No era el silencio de ser ignorada, era el silencio de la soledad absoluta. Durante meses, me hundí. Caí en un pozo oscuro y profundo. Conseguí un trabajo de camarera para pagar el alquiler, moviéndome entre las mesas como un autómata. Pasaba mis días libres en la cama, mirando el techo agrietado, sintiéndome tan rota como él. El monólogo interno era una tortura. Si las personas que te dieron la vida, que debían amarte incondicionalmente, te tratan como si no existieras, ¿qué valor puedes tener para el resto del mundo? Su indiferencia se había convertido en mi verdad. Yo era un error de imprenta en la historia de la vida, un personaje secundario sin líneas. Mis padres llamaron un par de veces. Llamadas torpes y llenas de una culpa que no sabían cómo expresar. Sofía, esto es una locura. Vuelve a casa, decía mi padre. Tu hermano te echa de menos, mentía mi madre. Nunca preguntaron por qué me había ido. Nunca reconocieron el océano de silencio en el que me habían ahogado durante años. Sus palabras solo confirmaban que no entendían nada. Dejé de contestar. El fondo del pozo era frío y solitario, pero también era sólido. No podía caer más. Y cuando no puedes caer más, la única dirección posible es hacia arriba. La chispa que encendió el cambio no fue un gran evento, sino una pequeña interacción. En la cafetería donde trabajaba había una anciana, Elena, que venía todas las mañanas. Siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana y pedía un café con leche y una tostada. A diferencia de los demás clientes, ella me miraba. Realmente me miraba a los ojos. Un día, mientras le servía el café, me dijo con una voz suave y arrugada, «Tienes los ojos más tristes que he visto nunca, niña». Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Ella continuó, como si me leyera el alma. Pasas la vida esperando que alguien te dé permiso para brillar, ¿verdad? Esperando que te vean para sentir que eres real. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin previo aviso. Ella tomó mi mano temblorosa entre las suyas, su piel como papel de seda. Escúchame bien. El valor no te lo dan, te lo construyes. Deja de mirar hacia afuera, buscando su aprobación. Empieza a mirar hacia adentro. Encuentra algo, cualquier cosa, que te obligue a verte a ti misma con orgullo. Conviértete en alguien a quien tú respetarías. Sus palabras fueron un salvavidas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me acosté a mirar el techo. Me senté en mi pequeña cocina y me pregunté, ¿quién quiero ser? ¿Qué me obligaría a verme a mí misma con orgullo? La respuesta vino de un recuerdo enterrado. Un día, cuando era niña, encontré un pájaro con un ala rota en el jardín. Mientras Mateo practicaba una sonata de Chopin, yo pasé horas construyendo una pequeña férula con una ramita y un trozo de tela. Cuidé de ese pájaro durante una semana hasta que pudo volar de nuevo. La sensación de verle alzar el vuelo, la sensación de haber ayudado, de haber marcado una diferencia, esa fue la única vez que me sentí verdaderamente poderosa. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo en la cafetería.
Usé mis escasos ahorros para matricularme en un curso de técnico en emergencias médicas. Fue la decisión más aterradora y más liberadora de mi vida. La transformación fue brutal y hermosa. El entrenamiento era exigente, física y emocionalmente. Aprendí a entablillar huesos rotos, a realizar reanimación cardiopulmonar, a mantener la calma en medio del caos más absoluto. Vi cosas terribles, accidentes, enfermedades, dolor en su forma más cruda. Pero por cada tragedia, había un momento de gracia. La gratitud en los ojos de un anciano al que ayudé a respirar. El alivio de una madre cuando le dije que su hijo estaría bien. Con cada vida que tocaba, con cada crisis que manejaba, estaba construyendo algo dentro de mí. Una identidad forjada en la competencia, la compasión y el propósito. Mis compañeros se convirtieron en mi familia. En el fragor de una emergencia, nadie era invisible. Cada persona tenía un papel, una responsabilidad. Confiaban en mí, y yo en ellos. Por primera vez en mi vida, mi presencia importaba. Mi voz era escuchada. Me estaba convirtiendo en alguien a quien yo respetaba. Dejé de pensar en mi familia. Eran un capítulo cerrado, un dolor sordo que había aprendido a llevar conmigo, pero que ya no me definía. Me había construido una vida desde los cimientos, una vida que era enteramente mía. El fuego ocurrió 2 años después de mi graduación como paramédico. Era una noche de tormenta, con vientos aullantes y lluvia torrencial. Estábamos terminando un turno de 12 horas cuando sonó la alarma. Incendio estructural, posible atrapamiento de personas. La dirección apareció en la pantalla de la ambulancia. Por un segundo, mi mente no lo procesó. Luego, un frío helado me recorrió la espalda. Era la dirección de mi infancia. La casa que había abandonado. Sofía, ¿estás bien? Te has quedado pálida, dijo mi compañero, David. Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Durante el trayecto, mi mente era un torbellino de emociones conflictivas. Miedo, rabia, un dolor antiguo que amenazaba con resurgir. Pero entonces, mi entrenamiento tomó el control. La adrenalina ahogó los fantasmas del pasado. No eran mi familia. Eran víctimas. Y mi trabajo era salvarlas. Cuando llegamos, la escena era un infierno. Las llamas salían por las ventanas del segundo piso, devorando el techo. El humo negro y espeso lo cubría todo. Los bomberos ya estaban luchando contra el fuego. Un jefe de batallón se nos acercó corriendo. Tenemos a 3 personas atrapadas dentro. Un matrimonio de unos 50 y su hijo, de 20 y tantos. El fuego se originó en la cocina y les ha cortado la salida. Mi corazón se detuvo. Sin pensarlo 2 veces, agarré mi equipo. Yo conozco la distribución de la casa, le grité al jefe. Sé dónde podrían estar. Me miró por un segundo, sopesando el riesgo, pero la desesperación en sus ojos ganó. Ve con 2 de mis hombres, ten cuidado. Entrar en esa casa fue como entrar en una pesadilla. El calor era sofocante, el humo cegador. El sonido del fuego era un rugido monstruoso. Pero mi mente estaba clara. Recordaba cada rincón, cada pasillo. El piano de Mateo, ahora una silueta oscura y silenciosa. Las paredes cubiertas con sus trofeos, ahora ocultas por el humo. Guié a los bomberos escaleras arriba, hacia los dormitorios. Los encontramos en la habitación principal, acurrucados en el suelo, tosiendo, desorientados. Mi padre estaba tratando de proteger a mi madre con su cuerpo. Mateo estaba tirado cerca, con una herida en la cabeza, probablemente por algo que se había derrumbado. A través de la visera de mi máscara, mis ojos se encontraron con los de mi madre. Estaban llenos de terror. Pero al verme, algo cambió en su expresión. Una confusión profunda. Susurró mi nombre, un sonido ahogado por la tos. Sofía. No había tiempo para emociones. Mi entrenamiento era un escudo. Soy paramédico, dije con una voz firme y profesional que apenas reconocí como mía. Vamos a sacaros de aquí. Trabajamos rápido, como una máquina bien engrasada. Colocamos máscaras de oxígeno en sus rostros. Yo me ocupé de Mateo,
evaluando su herida, estabilizando su cuello. Mientras lo hacía, vi sus ojos abiertos, mirándome con una incredulidad total. El niño de oro, el sol de su universo, ahora indefenso y a mi merced. Pero no sentí triunfo. Solo sentí el peso de mi deber. Sacarlos fue la parte más difícil. Una viga se derrumbó, bloqueando nuestro camino. Tuvimos que encontrar una ruta alternativa a través del estudio de mi padre, rompiendo una ventana para salir al tejado del porche. En ese caos, yo era la que daba las órdenes, la que mantenía la calma, la que los guiaba a través de su propio infierno. La chica invisible ahora era su única guía visible. Una vez fuera, en el aire frío y lluvioso, la realidad comenzó a asentarse. Los llevamos a las ambulancias. Mientras le ponía una vía intravenosa a mi padre, él me agarró la mano. Sus ojos, llenos de lágrimas y hollín, me suplicaban. Sofía. Hija. Lo siento. Asentí levemente. Concéntrese en respirar, señor, le dije, mi voz aún profesional, pero un poco más suave. Los vi en el hospital más tarde esa noche, después de que mi turno terminara. Estaban sentados juntos en una sala de espera, cubiertos con mantas, con el shock grabado en sus rostros. Cuando entré, se pusieron de pie de un salto. Mi madre se acercó, sus manos temblando. Nos salvaste la vida. Hice mi trabajo, respondí en voz baja. Y entonces, por primera vez, las compuertas se abrieron. Nunca lo vimos, sollozó mi padre. Estabas allí todo el tiempo, y nunca te vimos, ¿cómo hemos podido ser tan ciegos? Mateo, con un vendaje en la cabeza, me miró con una expresión que nunca antes había visto en él, una mezcla de vergüenza y asombro. Tenías razón en irte, dijo en voz baja. Éramos unos monstruos. Escuché sus disculpas, sus promesas de cambiar, su arrepentimiento desesperado. Y sentí paz. No una oleada de amor o el deseo de volver a esa dinámica rota. Sentí la paz de un círculo que se cierra. Ya no necesitaba su reconocimiento. La validación que me habían negado durante toda mi vida, me la había dado yo misma. La había encontrado en el sudor de mi entrenamiento, en la confianza de mis compañeros y en el propósito de mi vocación. Les perdoné. No por ellos, sino por mí. Perdonar era soltar el último ancla que me ataba a ese pasado de dolor. Lo importante es que estáis a salvo, les dije. Reconstruid vuestra casa. Reconstruid vuestras vidas. Mi madre me preguntó, con una esperanza temblorosa en la voz, ¿y tú, volverás? Negué con la cabeza, una sonrisa triste pero serena en mis labios. Tengo mi propia casa que cuidar. Me di la vuelta y salí del hospital, dejando atrás a los 3 fantasmas de mi pasado. Afuera, la tormenta había amainado. El aire estaba limpio y olía a lluvia. El amanecer empezaba a teñir el cielo de colores pálidos. Aprendí la lección más importante de todas en el humo y las cenizas de mi antiguo hogar. Tu valor no reside en que los demás te vean. Reside en la capacidad de verte a ti mismo con claridad, incluso cuando estás rodeado de oscuridad. No puedes forzar a nadie a que reconozca tu luz. Lo único que puedes hacer es alimentarla, protegerla, hacerla arder tan intensamente que se convierta en tu propio sol. Si alguna vez te sientes invisible, si crees que tu voz se pierde en el ruido, deja de gritar para que te oigan. En su lugar, usa esa energía para construir algo dentro de ti que sea innegable, algo que sea tuyo. Conviértete en tu propio héroe, en tu propio salvador. Y un día, sin buscarlo, sin necesitarlo, el mundo se dará la vuelta para maravillarse con el fuego que has encendido. No porque necesites su aplauso, sino porque tu luz, finalmente, será demasiado brillante para ser ignorada.